Aleluya, gloria al Señor. Te saluda el pastor Rolando Hernández, Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Espero que estés gozando y disfrutando de todas las delicias y abundancias de bendiciones que Dios derrama sobre tu vida. Gloria al Señor, disfrútelo, gócelo, acéptelo, porque todo lo que Dios hace es por su misericordia. Rápidamente quiero hablar de la resurrección de Jesucristo. Quiero hablar del mismo Hijo de Dios que fue resucitado entre los muertos. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16, verso 1. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena y Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. El que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde lo pusieron, su cuerpo. Ahora vayan, cuéntenle a sus discípulos, incluyendo a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, llegaron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer quien había expulsado 7 demonios, y ella fue a ver a sus discípulos, ella fue a ver a los discípulos, a quienes estaban lamentándose, llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo, lo que había visto, ellos no lo creyeron. Tiempo después, Jesús aparece en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno le creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 de sus discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque lo habían negado a creer lo que había visto después de que resucitó. Muy bien, quiero que usted entienda que muchos quiero que entiendan, porque muchos no creen en la resurrección de Cristo. Hay religiones que no creen en la resurrección de Cristo. Los judíos no creyeron la resurrección, pero sí lo vieron y no lo aceptaron. Musulmanes, árabes y otros hombres que hoy habitan en diferentes partes del mundo no creen que Jesús resucitó de los muertos, porque piensan que es una manipulación, que está escrito
en la palabra de Dios, piensa que es una metáfora, una ideología. Lamentablemente no es así. La palabra dice que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Muchos que no aceptaban el cristianismo de Jesucristo, el evangelio de Cristo, era el comienzo del cristianismo por medio de Jesucristo. Y cuando los judíos vieron que Jesús estaba predicando el evangelio del Padre o el evangelio, muchos judíos empezaron a buscarlo y a escucharlo, y muchas veces no estuvieron de acuerdo con la enseñanza de la palabra. Así que empezaron a buscarlo para tratar de confundirlo. Cuando ellos oían a Jesús, decían que era un charlatán, un mentiroso, un sectarista, un apóstata, era un traidor. ¿Por qué? Porque le decían que era traidor porque no estaba de acuerdo a las leyes mosaicas. Eran las leyes mosaicas, era la misma ley, por solo que ahora en este tiempo le dicen la ley judía, la ley judaica, pero es la ley mosaica. Ellos, los judíos vivían, o sea, los israelitas vivían la tradición de la ley mosaica, la ley de Moisés, si no me entienden. Y ahí vemos que ellos no estaban de acuerdo. Cuando Jesús iba a primer lugar, cuando vieron a Jesús hacer milagros, no estuvieron de acuerdo porque Él lo hacía en el día de reposo, día sábado. Cuando Jesús les predicaba y les enseñaba la palabra, no estaban de acuerdo porque eso no era el evangelio o no era la Torá o la palabra del Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. Y algunos tenían que entender que sí hubo resurrección en la época pasada. Pero muchas veces estos judíos, como se enraizaron en ciertas costumbres tradicionales que ellos mismos formaron sus propias costumbres de acuerdo a los rituales de los pueblos paganos. También ellos adoptaron ciertas costumbres, rituales, hábitos y religiosidades. Y así es como los israelitas se habían corrompido. Muy bien, cuando Jesús estaba hablando de la resurrección, Jesús estaba hablando de su muerte. Jesús ya estaba anunciando que un día iba a morir. Jesús iba a morir no porque le tenía miedo a los hombres. Él no tenía miedo a morir, no le tenía miedo a la muerte. Muy bien, no le tenía miedo a la muerte. Porque en el libro de Romanos, o creo que está en el libro de Hechos, dice, la muerte no tenía potestad sobre Jesús. No le tenía muerte, no le temía a la muerte, porque Él estaba encima de la muerte. Aunque humanamente estaba aquí, pero sabía que Él lo podía vencer. Pero tenía que cumplir la voluntad del Padre. En tercer lugar, no tenía temor a los hombres, porque Él creó los hombres, Él es creador y Él es el que está encima de todos nosotros. No le tenía miedo ni siquiera al mismo infierno. No le tenía miedo ni siquiera al infierno. Muy bien. Eso es. Segundo lugar, déjame decirte, cuando Jesús estaba predicando, Jesús les dice, es necesario que me vaya. Ahí dice uno de los evangelios. Y entonces los discípulos dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres dirigirte? ¿A dónde quieres ir? Pero Jesús no les estaba hablando de ir a una nación, a una región, estaba hablando de su muerte. Dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les estaba diciendo que era necesario, que Él tenía que partir.
Cuando Jesús estaba hablando, les estaba preparando. ¿Por qué les estaba diciendo que se prepararan y que no se sintieran solos, porque Él iba a estar ahí? Entonces, cuando ellos les hablaban, los preparaba para que ellos se fortalecieran y aprendieran a depender de Dios, aunque no lo vieran, pero ahí estaba Él. Pero como humano siempre está andando con una persona y uno está acostumbrado a andar con ellos, y siempre está acostumbrado uno a caminar, verlo, palparlo. Eso era lo que pasaba con los discípulos. Pero Jesús dijo: es necesario que me vaya, porque cuando yo me vaya voy a ir a preparar un lugar para vosotros. El objetivo del Señor era tener que pagar un precio por nosotros. ¿Para un precio? ¿Para qué? Tenía que morir por todos nosotros, tanto por los judíos, también por los gentiles y los griegos. Su objetivo era salvar la creación, no solo judíos, sino griegos y todo. Al principio los judíos, pero como los judíos no lo aceptaron, no creyeron, no discernieron que era el Hijo de Dios. Y entonces ahí vemos cuando Pablo dice que ahora ya no hay judíos, griegos ni gentiles, sino ahora todos somos un solo pueblo delante de Dios. Pero Dios, Jesucristo, ya tenía en su corazón que nosotros ya estábamos apartados y escogidos para la salvación. Muy bien, nosotros como humanos estábamos muertos, en primer lugar estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos totalmente. Sí, hablamos de Jesús, tenían la ideología de Jesús, sea la idea que Jesús había un Dios, pero nosotros no lo conocíamos. Él sí nos conocía porque Él nos hizo. Y entonces vemos en el caso que Jesús sí nos conocía. Entonces lo que quiero decir es que Jesús tenía que morir por nosotros, porque estábamos muertos. Jesús tenía que morir para que nosotros resucitásemos. Y segundo lugar, cuando Él resucitó, Él vino y nos tomó para perdonar nuestros pecados. Así que intercedió y pidió al Padre para perdonar nuestros pecados. Sí, perdonar nuestros pecados y para limpiarnos con su sangre. Así es, para limpiarnos con su sangre. Y tercer lugar, es para que nos diera potestad de ser hecho hijo de Dios. Así es. Y por eso era necesario que, así como Jesús iba a resucitar entre los muertos, nosotros también íbamos a ser resucitados, y Jesús ya venía resucitando. Así que Dios no quiere que nosotros estemos muertos espiritualmente. Hay gente que está muerta espiritualmente. A veces puede estar aquí en la iglesia cantando, alabando, adorando, pero muerte, ¿por qué? Porque a veces no creen. A veces no creen en Jesucristo, no creen en lo que compartimos, predicamos, enseñamos, y todavía lo seguimos ignorando, y todavía seguimos, así que no solo dudando, sino no creyendo y diciendo, a ver si es cierto. Algunos se apartan, dicen, no, yo miro que la vida es igual, se apartan y se alejan. Entonces dijo Jesús: es necesario que me vaya para que yo, me vaya a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo voy a estar, quiero que también ustedes estén. Él está hablando de que un día también nosotros, al morir, al ser resucitados, no solo espiritualmente, sino físicamente. Muy bien, entonces déjame decirte, en tercer lugar, déjame decirte que Jesús vino aquí a la tierra no solo para resucitarnos espiritualmente, sino para resucitarnos carnalmente. Muy bien, y Jesús entonces, cuando Jesús, pero tiene que morir porque Él va a tener que hacer esa resurrección. Entonces Jesús les decía que era necesario que me vaya. Cuando Jesús les dijo, me voy a ir, y los discípulos dicen, ¿a dónde quieres ir, Señor? Y les dice, ustedes no saben a dónde voy, ustedes no saben, ni siquiera se imaginan a dónde voy, porque a donde yo voy ustedes no pueden ir. Ustedes no pueden seguirme a donde yo voy a tener que, dice, ustedes no me pueden seguir porque es necesario que yo muera y tenga que morir por ustedes. No lo entendieron. Y entonces los otros dijeron, no sé a dónde quiere ir Jesús.
porque a donde yo voy ustedes no pueden ir, ustedes no me entienden. Muchas veces nosotros no entendemos, mucha gente no entiende cuando Jesús está hablando de una resurrección. Por eso es importante que usted crea, hermano, crea que si Jesús resucitó entre los muertos, Él murió, sí, y va a resucitar, usted tiene que creer. Jesús está hablando de su muerte, y su muerte está hablando de una muerte espiritual, o sea, una muerte física y espiritualmente, pero iba a demostrarle al infierno, a Satanás, que él tenía el poder de la resurrección. Muy bien, entonces vemos y Jesús tiene que anuncia cuando está predicando, y él dice: mi hora se acerca, mi hora se acerca. Muy bien, Jesús está diciendo que es necesario que se vaya. En segundo lugar dice: mi hora se acerca, mi hora se acerca. Estaba diciendo, ya se estaba acercando el día final de morir. Muchas veces Jesús les estaba hablando una y otra vez. A los discípulos no lo entienden. Nos pasa lo mismo a nosotros, que cuando Dios nos predica o Dios nos está hablando a través del predicador, muchas veces nosotros no entendemos. Como dice el Señor en uno de los libros de Salmos, dice: les hablo una y otra vez y ustedes no me entienden. O como dice Job, me gusta aplicar esto, dice Job: yo les hablo en su profundo sueño, pero ustedes no me entienden. Dios nos está hablando de una u otra manera y no entendemos, hermano. Los discípulos están diciendo, bueno, cuando Jesús está diciendo que era necesario, que cuando Él moría iba a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Algunas personas se querían asombrar y decían: ¿por qué habla de eso? ¿Por qué está hablando de la muerte y que Él es la resurrección, que Él es la vida y la resurrección? Porque Él estaba diciendo: yo soy la vida. Yo sé que cuando voy a morir voy a resucitar, a demostrarle a la muerte, al mundo, que yo soy el viviente, que yo no puedo morir. Pero ese es el problema de muchos que no entendemos. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Cuarto lugar, sabemos que Jesús Jesús tenía que pasar un proceso. No solo estaba pasando la persecución de sus hermanos judíos, estaba siendo perseguido de una u otra manera, y estaban viendo de qué manera querían colocarles trampas, enredarlo en sus ideologías, en sus mecanismos, enredarlo en sus tradiciones para hacerlos tentar y caer. Así es, Satanás va a usar todo lo posible para hacerte caer, para que tú no creas que Jesús murió y resucitó. Entonces era perseguido. En primer lugar era perseguido. Nosotros seremos perseguidos también. Algunos van a ser perseguidos para morir, como hoy en día está pasando, como pasó con nuestros ancestros, con los profetas en los tiempos de la iglesia primitiva, y está pasando ahora. Hace como 500 años fue la Inquisición, la persecución del cristianismo. Una vez más está ya sucediendo otra vez en este tiempo, ¿sí? Estamos en el siglo XXI. Muy bien. La persecución. Querían matarlo, tratarlo de matar antes de tiempo, pero no podían los hombres, ni mucho menos el diablo, porque no era la voluntad. No era la voluntad. ¿De quién? Del Padre. Así es, y Dios prepara, y entonces Dios ya había predestinado y había escogido un hombre llamado Judas Iscariote. Judas era un hombre creyente, era un apóstol. Y vemos la tradición, y Dios ya sabía que este hombre era avaro. Tenía un problema, que tenía un dios llamado Mamón. Él amaba más a Mamón que a Dios o a Cristo. Él prefería más a su dios Mamón, a su dios avaricia. Lamentablemente muchos pastores, líderes y pueblo tienen ese problema de dios Mamón.
Tienen un Dios mamón porque están dependiendo de los beneficios de Dios y no dependen del Señor. Mire cuántas personas están bajo el control demoníaco, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Señor lo escoge, pero sabía que Dios lo escogió porque ese era su propósito, que Él tenía que entregarlo. Y entonces vemos aquí Judas, aún viendo que Dios vino y le puso su confianza y le dio el privilegio de servir, de ser el tesorero del ¿cómo se llama? ¿Cómo podía decir? El cristiano de Cristo, sí, el evangelio de Cristo. Y entonces confió en Él y le dejó encargado del cofre el dinero. Y lamentablemente Jesús lo sabía, pero Jesús confiaba y creía que Él podía cambiar su manera de ser, podía cambiar sus actitudes, pero era necesario que esto ocurriera. Pero así que Dios le dio la oportunidad que cambiara y pudiera dejar el mundo y el pasado, pero lamentablemente no lo pudo hacer, porque era un revolucionario, un protestante que estaba siempre contra la ley. Y entonces vino y entonces este hombre tenía que convertirse en su infiel amigo. Era un fiel amigo para él, tenía que ser un traidor. Judas se iba a convertir en el traidor. Y entonces vemos que le confía y dice la palabra que estaba robando las ofrendas. Ay, cuántas personas hacen esto dentro del ministerio. Se roban miles y millones, sí, de las ofrendas, los diezmos del Señor para sus diversiones. Hay traicioneros como Judas que le van a dar las espaldas. Bien, eso es lo que pasa. En segundo lugar, como Judas ya estaba predestinado para eso, entonces Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía, y entonces, pero mientras llegaba la hora, Jesús seguía haciendo la voluntad del Padre, seguía sirviendo y trabajando. Y siempre se reunían a compartir. Jesús les enseñaba a los discípulos que se prepararan porque iba a llegar su hora. Y un día dice el Señor, un día tendré que morir por ustedes. Y viene Pedro y dice, Señor, yo no voy a permitir que nadie te quite la vida. Yo me voy a imponer contra ti. Pero no estaba hablando Jesús, era el diablo. Y entonces Jesús reprende, vemos, y reprende a Satanás. Calla, Satanás, sal de él. Y lo expulsó. Supuestamente Satanás nos puede usar también a nosotros como líderes, nos puede usar como usó a Pedro, tratando de impedir ciertas cosas cuando es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y luego cuando el Señor siempre se reunía a hacer Santa Cena, se reunía a compartir. La Santa Cena significaba, sí, el que iba a ser demolido, que iba a derramar su sangre por nosotros, que iba a morir, como dice Isaías, creo que dice, y entonces fue llevado al matadero, el cordero fue llevado al matadero, y él enmudeció su boca, y estaba hablando que ya iba a ser entregado a los trasquiladores, a los asesinos, sí, y Jesús representa un cordero. Jesús representa el Cordero de Dios y que iba a ser llevado por sus trasquiladores y descuartizadores, que iba a ser descuartizado. Muy bien, eso es. Muy bien. Quinto lugar, déjame decirte, lo que está sucediendo es que cuando Jesús le dice necesario que vayan a la casa de un hombre y le digan que yo quiero hospedarme, reunirme para hacer una cena. Y luego cuando ya se prepara, porque Jesús dice, mi hora llegó. Y entonces vemos aquí, hermanos, que cuando llega la hora, así es necesario prepararse uno.
Cuando llega la hora, entonces dice él, mi hora ha llegado. Mientras que iba a llegar en la noche, entonces Jesús está cumpliendo todos los requisitos, está sirviendo al Padre, está honrando al Padre, sí, está sirviendo al Padre, lo está sirviendo en cumplir su mandamiento, y está adorando al Padre, buscándole en oración y en ayuno, y está dispuesto a dar su vida, sí, por nosotros, para que Dios lo resucitara por medio de nosotros. Sí, que lo resucitara. ¿Por qué? Por medio de nosotros, porque Él iba a morir por nosotros, y por nosotros iba a resucitar. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces dice él, y entonces van y dice, necesario que compren el pan. Compran el pan y el vino, que representan la cena del Señor. Van a una casa y se reúnen. Judas está negociando con los fariseos o los de Judá, con los rabínicos, estaba negociando vender al maestro por 30 monedas, y viene y luego por 33 monedas, y luego se preparan para ir, dice, a donde yo a hoy va, y entonces él dice, voy a investigar dónde va a ir. Cuando llegó a la Santa Cena, entonces, para comer el pan y el vino, y entonces se dice, el que remoje primero, ese me traicionará. Hay uno entre nosotros que me va a traicionar, dice. Así es, va a traicionar, me va a traicionar. Y el primero que remojó su pan y se lo comió fue Judas. Y entonces todos se preguntaban, unos alborotando, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Todos se preguntaban y todos estaban inquietos, pero vino el Señor, le dijo a Judas en los oídos, lo que tienes que hacer ahora, hazlo. Y Jesús salió, comió la Santa Cena y se fue. Y entonces dijo, yo tengo que ir a orar al monte, porque hoy voy a ser entregado. Y entonces creo que ni Judas entendía lo que hablaba. Lo que él mismo decía, estaba hablando de su muerte, iba a ser entregado, y cuando le dijo, creo que ni entendió. Fue y entonces le dijo, hoy va a subir al monte y va a estar ahí. Y entonces dice, y al que yo bese, él será. Y muy bien, y luego él se dirige hacia el monte a encontrarse con el Padre, a rogar, a suplicar que lo fortalezca, que lo inunde, que lo llene su poder, porque sentía aflicción, tristeza, sentía desánimo, sentía un terror, pero no tenía miedo, porque ya sabía que tenía que hacerlo. Así que no le importó y no tuvo temor, y aunque tenía temor, pero no se dejó vencer, y subió al monte. Y cuando llegó les dijo, así es, por último dice, llegó y le dijo a sus discípulos, quiero que ustedes oren conmigo. Se fue a orar, regresó, los encontró medio dormido, dijo, así que era, oren conmigo una hora. Volvió otra vez y volvió a encontrarlos y otra vez. Muy bien, ahí se quedó. Sexto lugar, déjame decirte, y cuando Jesús regresa encuentra dormidos a todos, bien dormidos, y Jesús dice, bueno, y él siguió orando. Y cuando de repente se oye el ruido y la marcha del ejército de los romanos, se oye los gritos, la bulla, el escándalo, y entonces los discípulos, y entonces Jesús despierta a los discípulos y dijo, mi hora ha llegado, levántense. Y entonces cuando llegan a él, y pregunta a uno de los romanos, dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. No lo creían, no sabían si era él.
Y bueno, pero buscamos a Jesús de Nazaret, yo soy. Y entonces viene Pedro. En primer lugar, Pedro se opone, y Dios le había dicho que estaba usando por Satanás para que él no muriera. Pedro se opone y empieza a pelear con uno de los romanos. Otros salen huyendo, abandonan a Jesús. Jesús ya había dicho que los iban a abandonar. Y entonces, pero Pedro fue más atrevido, defendía al maestro, y entonces le vuela la oreja de un hombre. Y entonces Dios le dice: Pedro, guarda tu espada, si a espada matas, a espada mueres. Y levantó la oreja del romano y se lo pegó y fue sanado. Y entonces, entonces cuando luego vemos uno de los milagros, que todavía hace un milagro ahí en ese escándalo. Cuando arresta a Jesús, luego se acerca a Judas y le da un beso, y el maestro le dice: así traicionas al maestro. Yo te pregunto, nunca traiciones a Jesús, no lo traiciones por nada, nunca le dé las espaldas. Aunque estés pasando el momento más difícil, aunque estés pasando la crisis, estés pasando un momento de terror, estás moribundo, o estés pasando un momento de escasez, momentos difíciles, y sientes no poder salir, pero aunque nunca, jamás te vas a traicionar al maestro, nunca lo traiciones. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Muy bien, y traiciona al maestro, le da un beso, lo arrestan y lo agarran. Así es. Cuando arrestan a Jesús, se lo llevan, no lo juzguen conforme a las leyes. Siempre se ha corrompido a las leyes, nuestros gobernantes se han corrompido como en los tiempos antiguos, se han corrompido, no hacen justicia, no juzgaron conforme a la ley, porque si usted analiza la Biblia, los romanos tenían que jugar conforme a la ley para ser condenado. No lo juzgaron, nada más se dejaron llevar por las mentiras de los rabinos, por sus negocios corruptos que tenían con los romanos. Y entonces así es como negociaron vender a Jesús para que lo mataran. Y luego Pedro sigue a Jesús. Cuando Jesús le dice: tú me traicionarás, me negarás 3 veces, y él dice: nunca lo haré. Y lo negó cuando él estaba siendo azotado, golpeado, y canta el gallo, y entonces él se arrepiente. Y muchas veces creemos que lo que decimos va a pasar, hermano, va a pasar. Muchos no van a creer eso, va a pasar. Entonces yo te digo, es importante que Jesús tenga que pasar esto. Muy bien, cuando nosotros vamos a hacer esto, hermano, no traiciones a Jesús, jamás le dé las espaldas, nunca, por nada en la vida. Y lamentablemente, cuando Jesús no lo juzgaron conforme a las leyes romanas, ni conforme a las leyes judías, así que lo condenan como un criminal, lo condenan, van y lo condenan como el peor criminal. Cuando había un famoso criminal ahí y que lo habían arrestado, era Barrabás, el criminal, el asesino, el violador, el corrupto, el ladrón, el protestante, sí, que el que protestaba contra las leyes, que no estaban de acuerdo con los gobiernos romanos, conforme a las leyes, él siempre estaba ahí. Era un judío, sí. Y cuando lo juzgan ilegalmente, cuando Pilato no estaba de acuerdo condenarlo, y le dice: ¿sí, qué culpa tiene este hombre? No tiene una culpa, no cometió ningún crimen, cambio este sí. No, pero decidimos que en nuestras tradiciones y en nuestras festividades, así que siempre damos libertad a uno de nosotros, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Y entonces este hombre se lava las manos y dice: bueno, yo me lavo las manos y me lavo de la sangre de este hombre inocente, porque yo no veo que tengo un delito. Pero a los demás no les importó. Es mejor que uno muera por el pueblo, no que el pueblo muera por uno. Y por eso el judío siempre es perseguido, porque ellos mismos profetizaron en contra de sí. Así es. Y luego va, y entonces, ¿qué sucede, hermano? Sucede que este hombre luego de lo condenan
y le dicen que es un traidor, que es un sectarista, que está contra la ley romana, contra la ley judía, que nunca está de acuerdo para los impuestos, que es un mentiroso y todo lo que le dijeron cuando Jesús hablaba la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy fiel y verdadero. Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego, después de que lo llevaron, ya iban al camino del Monte Calvario, empezaron a pasar por las calles, mientras él caminaba con esa pesada cruz que representa nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros crímenes, nuestras maldiciones. Él sufría ese dolor por nuestra causa, y tuviera que llevar esa carga. Y dice el Señor: y los que están cansados y cargados, vengan y yo los haré descansar. Estaba llevándose todas las cargas de nuestros pecados, del mundo entero, de muchas personas que no valoraron, que ya murieron y que hoy están en vida para que lo valoren y se arrepientan. Nunca lo van a hacer. Muy bien. Y luego, ¿sabes qué? Y luego él va al camino y empieza una gran batalla, un sufrimiento, un maltrato, una humillación, y lo arrastran, lo golpean, lo tiran, lo patean, hacen todo. Pero Él lo hace todo por nosotros, hermanos. Jesús hizo todo por nosotros. A Él no le importó absolutamente nada por hacer por nosotros. Así es. Y cuando llega al monte de la muerte, que el Calvario significa muerte, llegó. Muy bien. Séptimo lugar, Jesús llegó y entonces le arrancaron el vestido, su túnica, lo desnudaron, lo tiraron sobre la cruz. Muy bien, lo tiraron. Jesús estaba derramando esa sangre para limpiar de nuestros pecados. Jesús estaba derramando su sangre para limpiar de nuestros pecados. Estaba Jesús derramando cuando lo azotaron ahí en el cepo, y cuando él estaba herido y caminaba escurriendo de sangre, aún le seguían hiriendo y golpeando cuando iban de ahí de Jerusalén hasta el monte Calvario, hasta el monte de la muerte. Ahí iba Jesús derramando su sangre sobre la tierra a causa de nosotros. Y entonces Jesús, cuando llega, sigue derramando sangre, sigue brotando de su cuerpo sangre. Estaba herido y golpeado, dice que no tenía nada bueno, ni se reconocía su semblante. Estaba golpeado, tan golpeado. Cuando lo tiran sobre la cruz y lo maltratan, lo golpean, y entonces les tiran las manos con ese dolor. Cuando uno tiene ese dolor, no quisiera que a uno lo toquen, ni siquiera quieren que uno le toque las heridas. Jesús lo jalaron, les tiraron las manos para crucificar, le clavaron la primera mano, salió sangre chispando. Así que sobre los romanos y sobre la tierra, sobre la cruz, viene la segunda mano, chispea otra vez la sangre, empieza a escurrirse la sangre en la madera y cae sobre la tierra, y luego llega a sus pies, lo clavan los pies y la sangre empieza a correr. Y cuando ya, eso es lo primero que hacen, es crucificarlo, clavarlo. Lo empezaron a clavar, lo clavaron en esa cruz, levantaron la cruz. Así que en segundo lugar levantaron la cruz, así que él lo pusieron en alto. Y cuando él estaba allí, en ese momento cuando la cruz es sembrado sobre la tierra, cayendo como un golpe, así que él estaba allí y sentía el dolor, y oraba y clamaba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque son como niños sin conocimiento. Jesús clamaba y decía: perdona a los hombres porque son como niños sin conocimiento, porque todo lo que me están haciendo no saben lo que hacen, no saben, ni siquiera están conscientes. Y Jesús ahí clavado, todavía clamando misericordia, a la par de dos ladrones. Uno lo insulta y el otro lo defiende. No hace falta más uno, más siempre el diablo va a usar más alguien. Más uno dice, el ladrón dice, uno dice: Señor, yo sé que tú
eres inocente, pero acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el otro dice, no, merece, si de verdad es el Hijo de Dios, si de verdad que Él hace milagros, porque no se baja de la cruz y nos baja a nosotros. Y el otro lo defiende y dice, cállate, nosotros sí estamos condenados por nuestros delitos, porque nosotros somos ladrones y merecemos ser condenados. En cambio, este hombre es injusto. Aleluya. Siempre defiende a Jesucristo. Debe defender a Cristo cuando alguien se impone contra Él. Nosotros somos del mismo reino de Dios, no somos otro reino, somos el mismo. Jesús dijo, si el reino de Jesús no es esta tierra, tampoco es de nosotros. Nuestro reino está arriba. Muy bien, y sabe, en segundo lugar empieza un debate, una pelea, y empiezan a gritar, a burlarse, y empiezan a juzgarlo si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué dices que en 3 días destruirás el templo en cuestión de día, en 3 días lo edificarás? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué si resucitaste a los muertos? ¿Por qué no tú no te bajes de la cruz y nos demuestras si vamos a creer? Si no creían que Él les estaba predicando la verdad, mucho menos iban a creer que Él iba a bajar de la cruz. No lo iban a aceptar. Iban a decirle, le decían todavía, le gritaban que era un brujo, era un hechicero, le decía que era un mentiroso. Así es, eso es lo que sucede y lo que pasa. Entonces vemos aquí, hermano, y luego por último dice que cuando Jesús que empieza a clamar al Padre y decir, oh, Lama Sabactani, que quiere decir en arameo, Dios Padre mío, perdona, porque no saben lo que hacen, Padre mío. Y entonces hace un clamor, eleva sus oraciones y empieza a orar y a clamar. Cuando empieza a clamar, decir, Padre, perdónanos, una vez más, suplica misericordia. Suplica misericordia. Así es. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios está haciendo es ahí, que está clamando misericordia por la humanidad. Cuando Jesús está a punto de morir, y entonces dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entonces deja de respirar y muere. Y luego los cielos se oscurecen, empieza a oírse tempestades, truenos, y empieza a haber un terremoto en la tierra como nunca se había dado. Así que los muertos resucitaron cuando Cristo estaba muriendo. Los muertos resucitaron, salieron de las tumbas, y entonces el manto del templo de la ley mosaica se rompió, el velo, se quebrantó la ley de Moisés. Y luego después de esto Jesús lo crucifican, mueren, y después lo bajan de esa cruz y lo van a enterrar, lo entierran, lo empiezan a balsamar, lo meten en la tumba. Jesús está por 3 días, dice que Él murió durante ese instante que Él murió, durante esos 3 días que Él murió. ¿Sabes qué pasó? En ese momento Jesús se fue al infierno en espíritu, alma y cuerpo, y entonces fue a tocar las puertas del infierno, y entonces fue a resucitar, a predicar y a arrebatar y a resucitar a nuestros padres. Y entonces cuando Él le quitó la potestad de la vida y la muerte al diablo, Él resucitó al 3er día, y entonces miraron que Él movió la piedra con su poder, los ángeles movieron la piedra, y entonces Él ya no estaba ahí. Jesús les había dicho que iba a resucitar, y entonces las mujeres fueron a ver la tumba, no estaban, solo encontraron un ángel, y el ángel les dijo, no está aquí al que vive, porque Él no está muerto, él no busquen al que vive entre los muertos. Y entonces estas mujeres se asustaron y estaban traumadas e impactadas, y no contaron nada a los discípulos, hasta que después fue María, y entonces María le fue a contar. Pedro sale corriendo, va a ir a ver la tumba, está vacía, y entonces cuenta que no hay nada, todos estaban temblando, y entonces como no creyeron que había resucitado, y se habían endurecido su corazón y dudaron y no creyeron. Y entonces se les apareció a unos discípulos y le fueron a contar que Él lo había visto, les había oído predicar, y no creyeron. Y luego el Señor aparece entre de ellos cuando estaban reunidos en oración, estaban reunidos en compartir y convivir en ese día. Y entonces Él dice, pasa a vosotros, hermanos, porque han sido incrédulos y no han creído. Y ahí aparece Tomás, y Tomás no creía que Jesús iba a resucitar, y le dice, ven Tomás, mete tu dedo, ¿no ves que soy carne y espíritu?
Espíritu, y entonces el hombre queda impactado y cree. Hay apóstoles que no creen, hay apóstoles que son incrédulos, todavía no creen en Jesucristo. Hay ministros y hay de todo, como lo vemos en la Biblia. Así hay ministros traicioneros como Judas, hay negadores de Jesús como Pedro, hay también incrédulos como Tomás, apóstoles, profetas y todos líderes siendo de Dios. Entonces tú y yo no debemos dudar. Jesucristo resucitó. Si Él resucitó, te puede resucitar a ti, puede resucitar a tu hijo, tu padre, tu madre, si Él resucitó muertos, puede resucitarlo. Yo puedo resucitar muertos si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. No me mires como un Dios, mira a Dios el que está en mí, mira al Dios el que yo predico, y Él va a resucitar a los muertos, y Él los va a salvar, los va a liberar. Yo solo hago la voluntad del Padre. Así que yo termino con esto y te digo, Jesús es un Dios viviente. Él resucitó y Él vive entre los vivos y no entre los muertos. Cree en Jesucristo el resucitado, no creas en los que han muerto. Miles de grandes hombres han muerto y nunca han resucitado. Solo Cristo Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos, lo tomamos y lo confesamos. Y declaramos que cada persona que abra su corazón se arrepienta. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, soy un pecador, reconozco. Hoy te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque ahora tú me diste potestad de ser hecho hijo tuyo. Y ahora soy libre y sano, y ahora creo en Cristo Jesús, mi Señor, mi libertador. Gracias. Amén.